Señor en esta mañana. Y creo muy firmemente que el Señor nos está metiendo, nos está introduciendo en una serie de temas que son necesarios para la iglesia hoy en día. Hace unos días, que yo lo puedo ver así, yo lo puedo visualizar de esta forma, el Señor nos dice qué es lo que hay para nosotros disponible. El Señor nos dice que Él ha estado presente en nuestra vida desde el primer día de existencia, desde el día que fuimos puestos en el vientre de nuestra madre. Pero también hoy Él nos dice, para que ustedes puedan acceder a las bendiciones, para que ustedes puedan ser conscientes de lo que yo he hecho, de lo que yo he manifestado en sus vidas, ustedes tienen que pasar un proceso de limpieza y de sanidad. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos sucede. Yo no sé, bueno, le voy a poner un ejemplo muy gráfico que sucedió aquí un día a principio de año. Para los que nos están visitando en estas semanas, nosotros les voy a contar, les voy a poner el contexto. Nosotros a principio de año hacemos algo que llamamos la fiesta de primicias y ponemos acá adelante una serie de mesas llenas de frutas, verduras y algunas cosas, ¿verdad? Pero no es que la iglesia trae y pone la mesa, sino que la iglesia, nosotros lo ponemos para la iglesia, para que la iglesia venga en un momento determinado de la reunión y tome de aquello, se sirva de lo que hay en la mesa y se lleve para su casa. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a poner este ejemplo. Hay mesas servidas para nosotros, los hijos de Dios. Hay mesas llenas de cosas para los hijos de Dios, disponibles para los hijos de Dios. Pero muchos o pocos son atrevidos a venir y tomar lo que realmente quieren, les gusta, les atrae y se sienten en la libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo pude ver ese día comportamientos distintos. Yo pude ver a un niño que él quería el pan y él quería pan y él quería pan y él pedía el pan. Y él se fue con su pedazo de pan porque él quería pan. Venían otros medios tímidos con las manillas, agarraban las manillas y decían, ¿qué llevo? ¿Qué tomo? Como diciendo, ¿qué me es permitido llevar o tomar? Y la mesa estaba disponible para todos, para que todos se sirvieran lo que quisieran y llevaran a su casa. Otros vinieron, quiero esto, quiero lo otro y quiero aquello. Otros ni siquiera vinieron a la mesa. Algunos le dijeron a otros, vaya usted y coja usted, cuando la mesa era para todos. Yo vi ese comportamiento en la iglesia ese día y yo le decía a mi esposo, vea, yo vi esto. Y ¿sabe? Ese comportamiento natural es un comportamiento que llevamos a las cosas espirituales. Porque hay cosas que nos impiden a veces acercarnos a Dios, pedirle a Dios, tomar de la mesa de Dios, tomar de la mesa que está disponible para nosotros, porque hay cosas en nosotros que nos hacen creer, que nos hacen pensar, que nos hacen sentirnos como que no es para nosotros, no es posible para nosotros, no estoy en el nivel, no estoy en la condición para poder tomar, porque creo que siempre estoy debiéndole a Dios. Entonces por eso no vengo libremente a la mesa a tomar de lo que Él ha preparado para mí. Y eso a mí me quedó tan claro
Y son cosas que usted y yo arrastramos en nuestro inconsciente, arrastramos en nuestro interior, que guardamos en nuestro interior y venimos y la manifestamos en nuestra conducta, y muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. Pero alégrese porque yo lo vi. Alégrese porque yo me di cuenta de eso. Y ¿saben? Hay una mesa disponible para todo hijo de Dios. Hay una mesa donde usted puede venir y servirse lo que a usted le dé la gana, la cantidad que usted quiera, las veces que usted quiera. Lo puede hacer. Pero a veces decimos: ay no, yo no. Ay no, es que yo estoy mal. Es que para mí no hay. Mejor que venga otro y tome otro primero. Si a mí me queda, yo llevo, yo tomo, yo. ¿Y saben? Lo que hay en la mesa es para usted. No es para nadie más, es para usted. Vuelvas al que tiene al lado y dígale: es para usted. No es de nadie más. No es mío, es suyo. Tiene su nombre. Pero a veces eso se queda ahí en la mesa. Pero a partir de hoy ya no. A partir de hoy usted se va a servir de la mesa. Usted va a llegar libremente a la mesa. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que se quede con esa imagen, pero a la vez acompáñeme a la palabra, al Salmo 147. Voy a leer en la Reina Valera, versículos 2 y 3, por favor. Dice la palabra del Señor así: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo pasé una imagen el día de ayer al grupo de la iglesia que decía escombros familiares. Y busqué una imagen donde había unos escombros y una pala. ¿Sabe? Usted y yo tenemos escombros familiares en nuestra mente, en nuestro corazón. Arrastramos cosas de nuestros ancestros que usted y yo no sabemos, que a veces no nos damos cuenta, o que si lo sabemos, no sabemos cómo sacarlos de nosotros, porque decimos: son parte de la familia, son parte de nuestra vida, son parte de nuestra historia, son parte de nuestra genética. Y sabe, Dios puede cambiar la historia. Dios puede cambiar la vida de una familia. Dios puede cambiar la cultura de una familia. Dios puede hacer las cosas nuevas en nosotros. Si nosotros empezamos a identificar esos escombros y empezamos a permitirle al Espíritu Santo venga y meta la pala y limpie y saque y arranque de nuestra vida todo lo que sea necesario, que nos ha estado afectando y nos ha estado limitando para vivir una verdadera bendición en Dios. ¿Sabe? Porque a mí me hace gracia y casi no lo hago, escuchar la radio, porque me da un colerón escuchar la radio. Ay sí, cuando llaman esos evangélicos y dicen: aquí estoy bendecido, prosperado y en victoria. Hermanita, deme una palabrita de bendición. ¿Y para qué? Si usted vive bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? What? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y dicen eso, ¿verdad? Vivo bendecido, prosperado y en victoria. Ay, hermanito, pero necesito la oración suya, porque es que vieras que estoy pasando una prueba. Estoy aquí, estoy allá, estoy. Y pues no es que está bendecido, prosperado y en victoria. El evangélico ha tomado muletillas, ha tomado formas de hablar que no son reales, que se les ha enseñado, pero no son reales, no la viven, no la manifiestan, porque cuando usted vive bendecido realmente se nota. Cuando usted vive
prosperado se nota. Y la prosperidad no es plata ni chunches. La prosperidad, ya lo vimos ayer en un videito que les pasé, ¿verdad? Si usted tiene hijos sanos, eso es prosperidad. Si usted vive en paz, eso es prosperidad. Si usted hoy abrió sus ojos y pudo levantarse, desayunar, venirse para la iglesia, eso es prosperidad. Pero creemos que prosperidad es tener una cuenta llena en el banco, que tener carro de lujo y que tener muchos chunches en la casa, donde usted ni caminar puede por el chunchero que tiene, por el tilichero. O sea, no, eso no es prosperidad. La prosperidad es algo que usted vive y se manifiesta. Eso es prosperidad. Y la victoria usted la vive en Dios, con Dios tomado de la mano. No importa lo que usted tenga que enfrentar, no importa tan grande que sea el gigante que esté al frente suyo. Usted sabe que los días los tiene contados ese gigante, y usted sabe que con la espada de la palabra usted le va a cortar esa cabeza al gigante. Amén. Pero usted se posiciona en Dios, ahí es donde está su victoria. Amén. Pero hemos caminado con pensamientos que no son correctos. Hemos caminado con formas de hablar que no son bíblicas. Hemos caminado con expresiones que no se amparan en la palabra del Señor. Simplemente muletillas que alguien agarró y que alguien le puso música, y entonces la cantamos y la bailamos y la recitamos, pero no es verdad. Porque vivimos nuestra vida con escombros. ¿Y qué es un escombro? Bueno, se lo voy a definir de dos formas. Se lo voy a definir con el diccionario y se lo voy a definir como lo podemos ver desde el punto de vista de Dios, de la palabra. Dice que escombro es un residuo inerte, o sea, no sirve para nada, no tiene vida, procedente de obras de construcción, remodelación o demolición de estructuras. Bueno, ya aquí tenemos un ingeniero, tenemos un arquitecto. Ellos saben que si se está levantando un edificio, botan parte de ese edificio, botan un puente. Por ejemplo, ahora que está de moda la remodelación, el arreglo de puentes, quitan piezas del puente, botan, golpean con mazos o con máquinas y caen trozos de ese puente. Ese material es material de desecho porque no sirve. No se puede reutilizar, no se puede aplicar en otra parte. ¿Por qué? Porque es un cemento viejo, porque es una estructura vieja que donde la golpearon, donde la arrancaron, se desmorona. No sirve para nada. Eso es un escombro. Eso es un escombro, ¿ok? De aquí hemos sacado escombros cuando se han hecho remodelaciones, ¿verdad que sí? Fabián sabe lo que es sacar escombros, ¿verdad, Fabián? Y Fabián sabe las consecuencias a veces de sacar los escombros. También las ha vivido en su cuerpo, diría, muy similar al profeta, al apóstol Pablo, ¿sí, verdad? Lleva las evidencias en su cuerpo, ¿sí? Dice que es el conjunto de materiales de desecho que queda reducida una construcción o parte de ella al ser derribada o derrumbarse. Entonces, un escombro es algo que no sirve, no tiene vida, no se puede utilizar, pero está. Hay cosas a nivel familiar, a nivel de vida que usted y yo tenemos en nosotros, que hemos recibido en nosotros, información que es un escombro a nivel familiar que usted y yo hoy tenemos en nosotros y no nos sirve de nada, no nos sirve para nada, no nos ha ayudado a hacer una vida mejor a nosotros como generación, no nos ha ayudado a hacer una vida mejor en un nivel superior, más bien nos ha limitado, nos ha estancado. ¿Y qué son escombros familiares? Vea, el escombro familiar es esto: todo hecho o vivencia traumática que hubo en una persona que si no la sana
la delega a su siguiente generación. Eso es un escombro familiar. Algo que usted y yo vivimos, que nos traumatizó, que nos traumó, que nos hizo un daño, una herida, que si usted y yo no la sanamos, la vamos a pasar, la vamos a delegar, la vamos a heredar a nuestra generación futura, siguiente. Eso es un escombro. Usted y yo venimos con escombros de parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Usted y yo cuando nacimos veníamos con escombros familiares, con traumas, con vivencias, con herencias, con heridas del pasado no sanadas, no procesadas en Dios, que ellos decidieron callar, guardar y no las transmitieron. Eso es un escombro familiar. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Le voy a poner un ejemplo. Los padres que han causado daño y trauma, ya sea por negligencia, abandono o malos tratos de cualquier tipo a sus hijos, es debido a que ellos mismos arrastran un pasado traumático. Y lo mismo se puede decir de los ancestros que los precedieron. Entonces, ¿qué pasa? A veces usted y yo pudimos haber vivido un trauma familiar, pudimos haber vivido cualquiera de estos ejemplos, pudimos haber tenido un padre negligente, una madre negligente, un padre ausente, una madre ausente, no sé, usted ponga el ejemplo que le sirva más. Un padre abusador, un padre que era violento a la hora de castigarnos. Pero ¿qué sucede? Usted puede decir, oye, es que a mí me maltrataron mucho en mi casa cuando era pequeño. Pero ¿sabe? Usted fue víctima de alguien que fue víctima en su momento. Porque a lo mejor a mí mis padres me castigaban muy fuerte, pero era lo que ellos habían aprendido y recibido en su casa, en su niñez. Era lo que ellos sabían. Era lo que había, lo que tenían para reproducir. Y tal vez no era lo mejor y lo más bueno, tal vez no era lo más prudente, lo más sano, pero fue lo que ellos recibieron. Y así por generaciones. Entonces, yo quiero decirle algo. No culpemos a los padres. No culpemos a nuestros padres por lo que hicieron o no hicieron con nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos fueron víctimas también y ellos no sanaron. Ellos no tenían cómo sanar. Usted y yo sí tenemos cómo sanar. Usted y yo sí tenemos cómo ser libres del trauma, cómo ser libres y sanar heridas. Usted y yo sí lo podemos hacer, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros, porque usted tiene el conocimiento de la palabra que tal vez sus padres, sus abuelos no tuvieron. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Perdonar. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Bendecir. Y permitir que el Espíritu Santo venga con la pala y limpie todo escombro que ha habido todavía el día de hoy en nosotros, que nos ha estado afectando. Historias que se han estado repitiendo en nuestra vida. No se me distraiga, por favor, quédese aquí conmigo. Hay cosas con las que estamos batallando hasta el día de hoy. Pero es tiempo de permitirle al Espíritu Santo de Dios hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Amén. Porque si no, va a seguir la mesa servida y usted y yo dejando pasar las bendiciones. Usted y yo dejando pasar la plenitud de Dios que puede manifestarse en nosotros.
y a través de nosotros en nuestras generaciones que vienen. Ahora yo venía comentándole a ellos en el carro y yo les decía, estamos a tiempo todavía. ¿Por qué? Porque podemos limpiar nuestro camino, podemos limpiar nuestra historia con la ayuda del Espíritu Santo para cuando empiecen las historias nuevas a caminar. Para cuando vengan nuestros nietos. Ya la mayoría de nosotros estamos en edad o en la temporada de que ya de aquí a unos años vienen los nietos. Entonces, yo quiero el mejor futuro para ellos. Yo quiero el mejor futuro para ellos. Yo quiero que ellos tengan una vida sana, una vida plena, una vida donde ellos sean realmente libres, felices, realizados en Dios. Donde ellos puedan vivir cosas que nosotros como abuelos y aún ellos como mis hijos como padres no tuvieron en su momento. Pero que todos esos escombros sean quitados ahora. ¿Para qué? Para que ahora sí la plenitud de Dios, la verdadera bendición de Dios, lo que Dios ha escrito en el libro, para cada uno de ellos se manifieste. Amén. Y yo sé que así como yo tengo ese deseo, usted lo tiene. Yo sé que ustedes como padres quieren lo mejor para sus hijos, que sus hijos no vivan lo que ustedes vivieron. Sean carencias, sea lo que sea, heridas, dolor, ausencia, de todo lo que pudimos vivir como hijos, que sus hijos no lo vivan. Yo sé que eso uno lo quiere como padre y obviamente para las generaciones futuras. El ser humano va delegando, proyectando y legando en otros, especialmente en sus descendientes, las experiencias y el bagaje de su aprendizaje, tanto positivo como aquel atascado en la supervivencia. ¿Sabe? Hay historias de familia que se vuelven un legado. Hay vivencias en una familia que se vuelven un legado, una herencia, que se repite otra vez y otra vez. Situaciones de dolor. Hay familias que viven mucho dolor. Y dolor por una cosa, y dolor por otra, y dolor por otra, y dolor por otra circunstancia. ¿Sabe? Eso se vuelve un escombro en las familias. Porque Dios no nos hizo, no nos creó para que viviéramos sumergidos en el dolor. La misma palabra, el mismo salmista lo dice, que será cambiada nuestra vestidura, será cambiado el manto de la tristeza y el dolor por un manto de alegría, de fiesta, de celebración. Hay cosas que deben de ser momentáneas, pero no quedarse en la genética de una familia. Porque ahí es donde aquello se volvió un lastre, se volvió un escombro y lo estamos heredando, pasando el saquito de escombros, se lo paso a mis hijos, a mis nietos, a los bisnietos y a ellos a sus generaciones. Hay cosas que son de un momento en la vida, pero no son para que se queden por generaciones en una familia. ¿Me está entendiendo? Esta transmisión de la experiencia traumática no procesada de padres a sus descendientes les imposibilita o limita a aprender y poder vivir la vida de manera creativa y gozosa. Esta historia traumática no procesada de nuestros ancestros se transmite de diversas maneras a la descendencia. ¿Saben? Esto que acabo de leerle es tan cierto. Porque lo que usted y yo no sanemos nos imposibilita, nos limita, nos detiene.
a poder entender muchas veces, porque usted y yo podemos leer la palabra todos los días, pero debemos entenderla. Debe ser una palabra revelada. ¿Sabe qué he entendido yo? Que sí, hay una mesa, sí, que Dios ha estado, que el Señor ha estado con nosotros cada día, porque si no, no estaríamos aquí. Pero que tenemos que sanar, tenemos que ser libres de lo que hemos arrastrado hasta el día de hoy, porque mientras usted y yo sigamos arrastrando lastre viejo, mientras usted y yo sigamos con el saco del escombro familiar ahí en nuestro hombro, vamos a vivir en limitación, vamos a vivir detenidos, vamos a vivir incapacitados para aprender y entender que Dios realmente quiere bendecirnos, que Dios quiere hacernos libres. ¿Sabe? Usted y yo podemos llegar a un punto, pero de ahí no pasar y decir, sí, esta es la bendición que Dios tenía para mí, sí, esta es la libertad, hasta aquí llegó. No, señor, no, señora. En Dios es más que eso, más que lo que usted ha vivido, más que lo que usted ha experimentado. En Dios es más profundo, es más amplio. En Dios no acabamos, no terminamos. Y esto debemos entenderlo para poder disponernos a dejar de pasar estos legados de escombros, a dejar de pasar estos legados de historias inconclusas, de historias no resueltas ya por generaciones. Y todo empieza en un pensamiento, ¿sabe? Hay pensamientos arraigados en familias por generaciones. Pensamientos de pobreza, pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad, pensamientos de muerte, pensamientos que se han arraigado, que alguien los sembró en algún momento de la historia y ahí se quedaron. Y usted oye por generaciones, es que aquí en la familia tal cosa, es que aquí en esta familia nosotros nacimos para esto, es que aquí es común que suceda aquello, lo otro. No, señor, no, señora. Esos pensamientos hay que empezar a arrancarlos, porque eso es un escombro. Eso es un escombro. Porque todo pensamiento que no provenga de Dios es un escombro. Es algo que a usted le va a limitar. Es algo que a usted lo va a detener. Es algo que no le va a permitir crecer. Y necesitamos crecer como hijos de Dios. Usted necesita crecer, usted necesita ya salir de eso de donde siempre ha estado metido batallando. Ya, de esa limitación mental de decir, oiga, yo no puedo, es que yo no puedo. Oiga, ¿quién le dijo a usted que no puede? ¿Quién se lo dijo? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Una maestra? ¿Quién se lo dijo? Que se volvió un escombro. Se volvió un pensamiento tan arraigado que le ha limitado. Uno se anima a leer la palabra porque es que no la entiendo. No se anima a estudiar porque es que yo no entiendo. Yo no soy capaz de estudiar, yo no soy capaz de aprender. Oiga, ¿quién le sembró a usted ese pensamiento? ¿Quién se lo sembró? Eso es un escombro. Y a veces le decimos a nuestros hijos, estudie usted porque yo no pude, porque yo no puedo. ¿Y a usted quién le dice que usted no puede hacerlo todavía? ¿Quién le ha dicho a usted que usted no puede estudiar? ¿Ah? ¿Quién le ha dicho? Es que yo soy más cerrada que un bombillo. Óigame, dese por la boca en mi nombre, por favor. Dese por la boca. ¿Cómo que más cerrado que un bombillo? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién piensa eso? Usted tiene todas las capacidades. Usted no es una persona incapaz de hacer las cosas. Usted lo puede hacer si se lo propone, si se dispone, si se disciplina. Usted puede hacer las cosas y empezar a salir de esos pensamientos, de esa cultura familiar que por generaciones fue implantada y fue sembrada aún en la sangre. Óigame,
Ya yo le dije un día de estos a mi hija, me voy a poner a estudiar. Voy a sacar un curso. No me voy a meter muy profundo porque no. Primero es muy caro, todavía no puedo hacerlo. Todavía no lo puedo hacer. Cuando lo pueda hacer, no importa, voy de la mano de alguno de los nietos a graduarme con él. No importa, lo hago. Lo hago. Pero ¿sabe? Ya le dije a ella. ¿Por qué? Porque uno a veces pospone sus sueños, sus anhelos. Uno como padre muchas veces deja de lado muchas cosas por los hijos, por la limitación, por todas las cosas. Nosotros los pastores dejamos de lado nuestra realización personal por muchas razones. Y en parte está el que nos dedicáramos solo a estudiar para el ministerio. Y no es que esté mal, porque hemos aprendido muchas cosas a nivel de llamado, de ministerio y bueno, no está mal. Pero un día de estos yo le decía a Verónica, mi hija mayor, voy a estudiar, voy a sacar tal cosa. Y ella me dijo, sí mami, nada la detiene, hágalo, hágalo. Y ya estoy averiguando y estoy esperando respuesta nada más. Pero que me ponga a estudiar algo, ¿sabe? Y se lo voy a decir. Cuando yo estaba en el colegio y salí del colegio, hay poquitos jóvenes, pero vaya, se lo voy a decir. Yo eché a perder mi colegio. Yo abusaba de mi inteligencia. Abusaba de la inteligencia que tengo. Y empecé a descuidar mi estudio en quinto año, en un décimo. Y empecé a descuidar el estudio. Y yo decía, lo voy a superar, puedo superar esto en el siguiente examen. Lo puedo superar. Yo perdí mi quinto año, porque me quedé en quinto año. Me quedé en quinto año. Y si usted hubiera visto la nota por la que yo perdí quinto año, usted me agarra a pellizcos y a coscos. Porque yo perdí las materias que perdí, porque para quedarse en ese momento había que perder 4 materias. Me quedé en 4 materias, por 2 puntos en el anual, por 1 punto y algo en el anual, por puntillos que yo decía, en el otro examen lo supero, en el otro examen lo supero. Perdí el quinto año. Mi papá me decía, chiquilla, vaya, repita quinto año. Y yo le dije, no, yo no voy a repetir quinto año. Yo no voy a ir con los décimos años a quinto. Porque esta que usted ve aquí, ¿verdad? Era una dulzura y un amor en el colegio. Y le caía tan bien a los décimos que yo dije, ni loca voy a repetir quinto año con esas, jamás, ¿verdad? O sea, muy inteligente yo, ¿verdad? Entonces no repetí quinto año. Entonces mi papá me dijo, bueno, si no estudia, tiene que salir a trabajar. Porque eso sí, mi papá, ninis, para nada en la casa, ¿verdad? Esos hijos que ni estudian ni trabajan, él no. Si no estudiábamos, teníamos que trabajar. Yo salí en octubre del colegio de quinto año. Mis compañeros fueron a hacer bachillerato y recuerdo que llegaban de hacer el bachillerato a la casa, a mi casa. Y yo salía recién levantada, ¿verdad? A ver cómo les había ido en el examen de bachillerato. Bueno. Y para enero siguiente ya yo estaba trabajando. Porque mi papá no iba a permitir que yo me quedara en casa haciendo nada. Si no iba a estudiar, tenía que trabajar, tenía que aportar a la casa. Y me puse a trabajar en una farmacia. Y mis primeros trabajos fueron en farmacia, mis primeros trabajos estables fueron en farmacia. Óigame, y yo me leía los prospectos médicos que venían en la caja de cada medicamento.
y me leía el diccionario que tenía el regente, porque me encantaba aprender sobre medicamentos. Y yo le ponía atención al regente cuando él daba recetas, cuando llegaba alguien a consultarle y él recetaba medicamentos. Entonces aprendía que una cosa era buena para una cosa, para la otra. Óigame, no soy tan mala farmacéutica. Receto bien, ¿verdad, hija? Receto bien. Sí, vieras que sí. Me gusta mucho la farmacia, siempre me ha gustado. Pero ¿qué pasa? El escombro que yo tenía en mi mente, que me decía: no puedes ir a la universidad porque la carrera de farmacia es muy cara y no la puedes pagar. He tenido ese escombro por muchos años en mi mente. Amo la farmacia, me encanta la farmacia. Y de hecho le decía a mi hija, la otra, porque quiere estudiar algo por ahí, yo le decía: estudiamos juntas, porque tiene que estudiar algo en farmacia. Yo: estudiamos juntas, yo me siento con usted a estudiar. No me diga nada de química, eso sí, pero estudiamos juntas. Y ahora me decidí. No voy a ir a la universidad todavía, pero voy a empezar por un técnico en farmacia. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar ese escombro de mi mente. Quiero sacar ese escombro de que usted no puede estudiar eso porque es muy caro. Es muy caro. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo que dure haciéndolo. Un año, año y medio, no sé cuánto duraré haciéndolo. Pero lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que sacar de mi vida ese pensamiento del no se puede. Esa limitación del que no se puede, es imposible. O trabaja o estudia, pero las dos cosas no se pueden. O tiene que trabajar mucho para poder estudiar. Oiga, yo tengo que sacar eso de mi vida y de las generaciones mías, porque fue un pensamiento que se arraigó, fue un escombro que venía familiarmente, heredándose. ¿Y por qué le hablo de mí? Porque es de lo más cerca que puedo hablarle. Porque yo puedo hablarle de alguien más que haya vivido algo similar, pero yo le hablo de mi vida, de mi experiencia. Y quiero sacar ese escombro. Ahora que mi hija se graduó, nosotros le decíamos: saque la especialización, sáquela, no se quede ahí, tiene que seguir estudiando, saque la especialización. Y allá está, ahora como sí lo hago, ¿verdad? Ahora está con otros planes, entonces está como que después lo hago, vamos a ver si después lo va a hacer, ¿verdad? Vamos a ver. Pero nosotros estamos en eso de que hágalo, no se quede ahí, porque es necesario romper con los esquemas, es necesario romper. Es necesario empezar a soltar esos escombros familiares que traemos, de limitación, del no se puede, del eso no es para usted, de que es que aquí siempre hemos sido pobres, de que es que aquí nunca nadie ha podido estudiar, de que es que aquí siempre ha sido así, de que no, siempre fue así hasta ahora. Porque usted a partir de hoy va a empezar a cambiar la historia de su genética, de sus generaciones. Usted a partir de ahora va a empezar a dar pasos. Usted a partir de ahora va a cambiar su vocabulario, va a empezar a cambiar sus pensamientos, que por tanto tiempo le han afectado, le han limitado, le han robado. ¿Por qué? Porque si no, la mesa va a seguir servida. Y va a seguir ahí, y va a seguir ahí, y va a seguir ahí. ¿Cuándo vamos a ser capaces de venir a la mesa y servirnos con libertad? ¿Cuándo? Este legado, estos escombros dañan relaciones con los padres, dañan relaciones familiares, dañan la forma de pensar, dañan el cuerpo, a veces traen enfermedades, dañan la mente con los pensamientos negativos que heredamos.
Usted sabe que hay enfermedades que son heredadas, que son escombros familiares. Hay enfermedades que por un tipo de pensamiento repetitivo se forman en nuestro cuerpo. Usted sabe que el cerebro es tan poderoso que es capaz de crear cosas en nuestro cuerpo. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros venimos arrastrando. Y no solo tener cuidado, sino revisar, ser muy meticulosos. ¿Qué viene en el saco que traigo? ¿Qué viene? ¿Qué traigo yo en ese saco que traigo? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron ahí? Y quiero que vayamos a la palabra para que usted vea cómo hay cosas que se heredan, cómo hay cosas que afectan en la palabra del Señor en Génesis capítulo 4. Hay cosas que afectan nuestra conducta, hay cosas que afectan nuestros pensamientos, hay cosas que afectan incluso la forma en la que usted y yo vemos a Dios. Y es por un pensamiento, por una enseñanza que hemos recibido en nuestras familias, de nuestros ancestros. En el capítulo 4 de Génesis se da una historia, y es la historia de Caín y Abel. Caín y Abel son los primeros hombres, o Caín es el primer hombre que nace fuera del Edén. ¿Ok? Ellos nacen fuera del Edén. ¿Ok? Y ellos vienen y empiezan a darle ofrenda a Dios. Y usted se conoce muy bien la historia. A Dios no le agrada la ofrenda que da Caín, porque es una ofrenda de hortalizas, ¿ok? Más la ofrenda de Abel es la que le gusta a Dios, porque es una ofrenda escogida, es una ofrenda con excelencia, es una ofrenda que Abel se da la tarea de trabajar y buscar y entregar a Dios, ¿ok? Pero se da algo en esa historia. Vamos a ir al versículo 14, 11. Caín mata a Abel. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Caín mata a Abel. Entonces Dios le pregunta a Caín por su hermano. Y Caín le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar cuidándolo y vigilándolo? ¿Verdad? Esa es la conversación que se da entre Dios y Caín. Pero en el versículo 11 dice, estas son palabras de Dios: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín. Bien, le dijo que él se volvería un hombre errante, que la tierra no le devolvería las cosechas, o no le daría las cosechas que él esperaba conforme al trabajo. O sea, él iba a trabajar y no iba a cosechar lo que él iba a esperar. Muy bien. Y dice que él se volvería un hombre errante. Muy bien. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Vea el reclamo que le hace Caín a Dios. Oiga, lo que es la familiaridad. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Quiero que analice las palabras de Caín versus las palabras de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Que él iba a ser un hombre errante y que no iba la tierra a producir lo que él esperaba. Eso fue la maldición de Dios, o fue el castigo de Dios a Caín. Pero ¿qué le dijo Caín? Me echas hoy de la tierra y de tu presencia. ¿Cuándo le dijo Dios a Caín que lo echaba de su presencia? Nunca. Nunca.
Y le dice Caín: y de tu presencia me esconderé. ¿Quién fue el que se escondió de la presencia de Dios cuando pecó? ¿Quién? ¿Quién se escondió? Adán, su papá. Lo que le había sucedido a Adán en Edén, él se lo transfirió, se lo transmitió a su hijo Caín. A causa del pecado, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Dios nunca le dijo a Caín que él se iba a esconder, que él lo iba a omitir de su presencia, que lo iba a echar de su presencia. Caín habla desde la herida, desde el dolor, desde el trauma de su padre, no de su propia vivencia. Ve lo que sucede cuando no sanamos y cuando le hablamos a nuestros hijos de lo que vivimos, de lo que me hicieron, de lo que Dios me hizo, de lo que Dios no me dio, de lo que Dios me respondió. ¿Ves lo que sucede? Las acciones, las respuestas de nuestros hijos hacia Dios muchas veces no son a causa de sus vivencias propias, sino de las nuestras no resueltas. Yo soy un padre temeroso, yo soy un padre negligente que no me acerco a Dios, yo soy un padre que vive con una acusación que no me permite acercarme a Dios porque me siento culpable por algo que hice en el pasado, que ya Dios me perdonó, pero que yo siento que no, entonces yo no me acerco a Dios. Eso es lo que yo le enseño a mis hijos. Entonces yo después vengo y le digo a mis hijos: pero ore, pero busque a Dios, pero vaya a la iglesia, pero lea la Biblia. Pero si yo no lo estoy haciendo, pero si yo no les modelé, pero si yo les enseñé a ellos precisamente a vivir desde mi temor a Dios, desde mi culpabilidad a Dios, desde mi... ¿Usted me entiende? ¿Me está entendiendo esto? Qué fuerte que es. Por eso es tan importante sanar los traumas, por eso es tan importante sanar las heridas, por eso es tan importante sanar los procesos que vivimos con Dios o de parte de Dios, porque muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros o en nosotros y lo tomamos como una agresión de parte de Dios, lo tomamos como un daño de parte de Dios hacia nosotros y nosotros venimos y lo transmitimos a nuestros hijos. Y entonces después nuestros hijos tienen resistencia a Dios. Después nuestros hijos vienen y no quieren acercarse a Dios. Después nuestros hijos dicen: ¿para qué? ¿Para que me pase como a usted? No, gracias. Y ellos sacan un juicio de valor, no de su experiencia y su vivencia, sino de lo que nosotros le hemos enseñado, de lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros y nosotros enseñamos. Vea la importancia de sanar, vea la importancia de venir hoy con la pala del Espíritu Santo y decir: Señor, quita todo escombro de mi vida, quita todo escombro de mi vida, quita todo escombro de mi vida. Todo lo que no me ha servido, todo lo que me ha detenido, toda enseñanza contraria, todo lo que mis padres no sanaron y me transfirieron, tengo que sanarlo yo ahora, porque si no yo se lo voy a dar como legado a mis hijos y mis hijos a sus nietos si ellos no lo sanan. No, esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad del Padre. Hemos tenido padres temerosos que nos infundieron temor a nosotros y nosotros vivimos en un puro miedo, pero ¿sabe? Miedo a las cosas espirituales, miedo a buscar a Dios, miedo a consagrarnos, miedo a someternos, miedo a servirle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un daño que nuestros padres traían
y nos lo transfirieron a nosotros. Y eso nos ha limitado a ser más bendecidos en Dios. Porque qué miedo someterme a Dios, qué miedo buscar a Dios. Pero miedo, ¿por qué? ¿Qué me va a pasar si yo busco a Dios? ¿Qué me va a pasar si yo le sirvo a Dios? ¿Qué me va a pasar si yo me consagro, me someto a Dios? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué es lo malo que me puede pasar? Eso es un escombro. ¿Me está entendiendo? Cuando yo leía la palabra y yo entendía esto, yo decía, ay Dios, óigame. A veces nuestros hijos viven en función de nuestras cosas no resueltas. Y nosotros hemos vivido en función de las cosas no resueltas de nuestros antepasados. Por eso es tiempo de sanar ya. Es tiempo de poner en Dios esas cosas que nos han afectado. Que los pleitos, que la falta de perdón, que esa autoestima baja, que todo ese asunto es un lastre. Todo ese asunto son escombros que hay que sanar, que hay que dejar ya de lado. Y entonces viene Caín y le dice: y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién le dijo a Caín que lo iban a matar? ¿Quién? Su mente cochambrosa, la herida no resuelta de su padre. ¿Quién le dijo a él que lo iban a matar? Dios no se lo dijo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y le responde Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ya, hasta eso tuvo que hacer Dios con Caín. Ponerle una señal en la frente para que lo viera, supiera que no podía tocarlo. Porque Caín se había automaldecido él a causa de una situación no resuelta de sus padres, que les heredaron, que les enseñaron, que les dijeron: es que Dios hace esto con hizo esto con nosotros. Pero sabe, a veces decimos lo que nos hacen, pero no decimos por qué no lo hicieron, ¿verdad? Así somos. Así somos. ¿En dónde comienza esta transferencia? Comienza en el vientre. Y ahora yo venía hablándolo con ellos en el carro y yo les decía: por eso es tan importante cuando una mamá queda embarazada, que el ambiente en el que la mamá se desenvuelve, en el que la mamá vive, en el que la mamá está, sea un ambiente lo más sano posible, lo más libre posible de estrés, de preocupaciones, de situaciones traumáticas. ¿Sabe? Porque el bebé se está desarrollando en el ambiente intrauterino, o sea, en el útero. Y ahí él empieza a recibir toda la información de lo que está sucediendo afuera. ¿Saben? Hay una ciencia que se llama la epigenética, y eso estudia los cambios en el ADN que se puede dar o no en las personas a causa de situaciones externas. Externas, o sea, cosas en el ambiente, cosas externas de uno. Entonces, la epigenética enseña que un bebé recibe solo el 3% del ADN, de la información del ADN de los padres, el 3%, y es en los rasgos físicos. El resto el 97% restante de información genética que un bebé recibe se llama ADN basura. ¿Por qué? Porque es toda la información que él recibe y que afecta su información, su ADN propio, toda la información que él recibe a través del vientre materno.
Entonces, bajo la condición en la que la mamá esté, ese bebé se está desarrollando con una información positiva o negativa hacia situaciones futuras. Entonces, ¿qué pasa? Si una mamá, por ejemplo, está en depresión cuando está en el embarazo, ese bebé está recibiendo una información negativa, porque la mamá no se siente bien. La mamá no se siente bien. Y esa información negativa lo está predisponiendo a que él reaccione de una forma mayor a situaciones en el futuro que ya la mamá ha vivido. O sea, si la mamá vivió depresión o vivió situaciones estresantes durante el embarazo, eso lo predispone a él a reaccionar de una forma mayor a esos mismos eventos en el futuro. A él. Entonces es tan importante, vean, madres, padres, las que tenemos hijas, velemos por la salud mental, por la salud emocional de nuestras hijas. ¿Por qué? Y no es que estoy desvalorizando a los hombres, pero es que aquí es donde se desarrolla el bebé. Es aquí. Entonces, a como yo me sienta en el embarazo, eso va a afectar para bien o para mal a mi hijo, a mi hija. Entonces es tan importante que la mamá, por eso le dicen a uno cuando está embarazado, no se estrese, descanse, esto, lo otro. Y uno dice, ay, sí, tan fácil, ¿verdad? No estresarse. Hay situaciones de situaciones. Yo recuerdo que con Verónica le poníamos en la panza, nos poníamos unos audífonos con alabanza, y era pura alabanza, y alabanza, y alabanza le poníamos a Verónica. Y eso era lo que le poníamos a Verónica en la panza, que escuchara alabanza y adoración. Porque ya cuando eso había salido de moda, el que le pusiéramos música a los hijos en la panza. Con Yael yo le ponía una canción en específico a ella, porque el embarazo de ella fue una conquista de día a día, semana a semana. Y yo le ponía una canción de Daniel Calvetti que se llama La Última Palabra. Y todos los días se la ponía. Y yo me sentaba en la computadora y le ponía los audífonos de la computadora a ella para que ella escuchara esa canción. Porque para mí esa canción fue revelación durante el embarazo de ella. Y le poníamos los disquitos de música de Mini Einstein, era. Y entonces le poníamos alabanza, adoración y los disquitos de Mini Einstein. Con Julián fue similar. Le poníamos ahí a Mozart y a estos. Porque yo quería crearles, y mi esposo quería crearles un ambiente tranquilo, un ambiente de seguridad, donde ellos escucharan, cuando escucharan música de alabanza, de adoración, empezaran a escuchar y a conectarse con la presencia de Dios y a sentirse seguros. Uno como mujer muchas veces batalla con muchas cosas y uno dice, ay, si hubiera podido evitar tal situación durante el embarazo. Hay cosas que no se pueden evitar, pero sí se pueden sanar. Sí se pueden sanar. Amén. Dice, la ciencia epigenética demuestra cómo las historias familiares enterradas y no resueltas, pero que permanecen vivas en el mundo del inconsciente de la familia y en particular de los padres, es transmitido ya en la vida gestacional. El sistema nervioso del recién nacido y el perfil bioquímico están conformados por el estado mental de la madre durante el embarazo. Vea qué importante es esto. Ya yo, más no. Ahora estamos con el tema de los nietos de aquí a unos años. Entonces, ¿qué me toca a mí? Empezar a trabajar la vida emocional de mi hija ya. Para que su vientre, cuando Dios decida y cuando ellos decidan ser padres, su vientre esté preparado para que sea el mejor ambiente para que nuestros nietos se desarrollen. Habrá situaciones que no vamos a poder evitar, pero sí hay muchas que vamos a poder trabajar ya. Entonces, si usted tiene hijos, empiece a trabajar
la vida emocional de sus hijos ya. Empiece a trabajar en la vida emocional de ellos, porque todo está, nuestros hijos desde que están en el vientre empiezan a absorber del ambiente más que de la sangre información. Hay historias no resueltas a nivel familiar, hay que resolverlas, hay que cerrar ciclos, hay que cerrar esas historias ya y enterrarlas de una vez, de una vez. Situaciones de violencia, situaciones de maltrato, situaciones de tantas cosas que están ahí enterradas a nivel familiar, situaciones de destrucciones familiares, situaciones, vean, hay matrimonios que se han acostumbrado a vivir juntos, pero no se realizaron. La voluntad de Dios es que nos realicemos en el matrimonio, que seamos felices, que seamos plenos, no que nos acostumbremos a vivir con el viejo o la vieja a la par. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos felices. Y si en nuestras familias hubo matrimonios así, que usted sabía que vivían juntos por costumbre, porque habían hecho un pacto delante de Dios en una iglesia y no podían divorciarse, pero prefirieron vivir siendo infelices juntos hasta que se murió uno y hasta que se murió el otro. Si usted sabe que hubo historias así, no tiene por qué repetirse ahora en su matrimonio ni en la de sus hijos. Amén. Amén. Nuestro ADN puede estar afectado tanto por los pensamientos negativos como positivos, las creencias y las emociones. Las emociones de la madre, tales como el miedo, el enojo, el amor y la esperanza, entre otros, pueden alterar la formación genética de los descendientes. El niño que experimenta estrés en el ambiente intrauterino puede volverse más reactivo en situaciones estresantes similares a las que ya vivió la madre. Como le digo, hay situaciones que no vamos a poder evitar vivir, pero lo que usted pueda hoy tomar la decisión de decir: Señor, yo te entrego esto que me ha afectado, te entrego el temor, te entrego el dolor, te entrego, Padre, porque yo no quiero heredarle esto a mis hijos. Te entrego esa mente, Señor, corta de pensamientos, esa mente que no visiona porque me enseñaron que no había para mí, que no había posibilidades. Entregue eso. Entregue eso. Entregue esa vida de infelicidad que ha venido usted viviendo. Entréguela. ¿Sabe? Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Le iba a hablar de otro, pero no lo voy a hacer. Voy a quedarme así. Dios nos dará oportunidad de sanar después con este otro personaje, si Dios lo quiere. Pero vea, hemos venido arrastrando escombros familiares. Y yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está. Sus hijos no tienen que pasar por donde ya usted pasó. Y usted sabe por donde ya pasó. Aquí hay personas con divorcios. Hay personas con situaciones con las cuales han batallado a nivel personal, a nivel físico, a nivel emocional, de diversos índoles. Y tomo el ejemplo del divorcio, porque yo me imagino que es muy difícil pasar por ahí, que hay una devastación, hay una demolición,
y quedan muchos escombros después de un divorcio. Y gracias a Dios, muchos de ustedes han podido rehacer sus vidas y volver a construir, volver a edificar. Pero sabe, quedan escombros. Hay escombros. Hay temores. A veces hay palabras que sin querer se dicen y nos recuerdan a momentos críticos en el pasado, nos recuerdan situaciones que vivimos en el pasado y nos hirieron. Eso es un escombro. Hay situaciones mentales, formas de pensar que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, que debe ser cambiada, iglesia. Debe ser cambiada en nosotros. Usted nació, usted fue creado, fue formado en un vientre y nació para realizarse, para ser una persona plena, para cumplir sus sueños, para que en su vida no hubiera nada imposible de hacerse. Porque dice la palabra del Señor, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. No hay cosa imposible para su vida, para usted. Pero usted tiene que salir de esa mentalidad de limitación. Tiene que salir de esa mentalidad de no cumplimiento, de no realización. Tiene que salir de esa mentalidad de para mí no hay. Tal vez para el otro sí. Tal vez para mi hermano, para mi hermana sí, pero para mí no. Porque aún entre hermanos a veces se da esa situación. Se cree que uno es más favorecido que el otro, o ha sido más favorecido por la vida que otro, o por Dios que otros, que nosotros mismos. Pero ¿sabe? Esa historia puede cambiar. Y yo quiero que hagamos una oración en esta tarde ya, de renuncia. Que usted pueda ahí donde usted está repetir después de mí esta oración. Una oración sencilla, una oración donde tal vez usted no vaya a sentir nada y no es necesario que sienta. Pero si usted lo hace creyendo, si usted reconoce, y yo quiero que usted haga ahora un recorrido mental. ¿Qué cosas a usted le han afectado? Una y otra vez, una y otra vez. Que usted comienza a edificar y aquello se cae. Usted comienza a levantar algo nuevo y se cae. ¿Sabe por qué se cae? Porque lo está cimentando, lo está poniendo sobre los escombros familiares. Lo está poniendo sobre pensamientos muy arraigados a nivel familiar. Hay pensamientos de pobreza muy fuertes en este lugar. Hay pensamientos de pobreza que tienen que ser arrancados ahora. Quiero que repita después de mi Padre, en el nombre de Jesús. Hoy vengo a tu presencia reconociendo que he vivido y caminado arrastrando escombros familiares a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental. Pero hoy reconozco que solo contigo puedo cambiar mi historia, que solo contigo puedo edificar y mantener la construcción erguida. En el nombre de Jesús, hoy renuncio a todo pensamiento de limitación, del no puedo,
del eso no es para mí, a todo pensamiento, a todo sentimiento de limitación mental, de acusación, que no me permiten acercarme a ti, reconocer y entender y vivir como un hijo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy renuncio a todo pensamiento que me ha robado la identidad como tu hijo, para poder vivir una vida llena de bendición, de plenitud, de sanidad y de liberación, no solamente en mí, sino en mis generaciones. Yo hoy me decido a despojarme de todo pensamiento que me limita, que me impide aprender, crecer, expandirme, soñar, tomar las bendiciones, tomar las decisiones, mantenerme en ellas para poder alcanzar lo que he soñado. Padre, yo hoy me despojo de todo escombro familiar que se ha repetido, de toda historia que se ha repetido por generaciones, historias de fracaso, historias de destrucción, historias de enfermedades, historias de imposibilidades, historias, Señor, de enfermedades mentales, de enfermedades físicas, de historias de fracasos emocionales, de fracasos en la economía. En el nombre de Jesús, hoy rompo con todo eslabón que me unía y que hacía que llevara en mi vida escombros por generaciones. Hoy se rompe en mi vida esa historia repetitiva y decido caminar por el camino que tú has trazado para mí, para darle a mis hijos, a mis nietos y ellos a sus hijos y a sus nietos un legado, una historia diferente. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy decido empezar a caminar por el camino de la sanidad, por el camino de la restauración y por el camino, Señor, de la restitución en ti. Tomo, Señor, el verdadero legado, la verdadera herencia que tú tienes para mí, para yo entregarla a mis hijos y a mis futuras generaciones. No más temor, no más duda, no más procesos inconclusos, no más traumas en mi vida heredados por mis ancestros. Hoy cierro la puerta a esas historias de dolor repetitivo, de destrucción, de muerte, de no realización, de no alcanzar los sueños. Hoy se cierra en mi vida toda historia inconclusa en el nombre de Jesús. Mis hijos no vivirán lo que yo he vivido, lo que mis ancestros, lo que mis padres, lo que mis abuelos, lo que mis bisabuelos vivieron. En el nombre de Jesús, a ellos les espera la historia que tú has escrito para ellos. Una historia, Señor, de bendición. Una historia de realización. Una historia de verdadera prosperidad.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque yo hoy tengo la herramienta de la palabra. Tengo al Espíritu Santo en mi vida que puede revertir, que puede cambiar, que puede transformar el ADN en mi vida. La información genética que yo recibí y por la historia que yo he caminado, Señor, hoy esa historia es revertida por el poder del Espíritu Santo en mí. Y no solo en mi vida, sino en mis generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.